El tema de esta noche es el peligro de una recaída. Vamos a hablar en esta oportunidad acerca de las recaídas y lo que ocurre en la vida de una persona que un día estuvo buscando a Dios, pero que decidió por propia voluntad alejarse del camino del Señor, o en algunas ocasiones la persona dijo, solamente voy a tomar unas vacaciones. Entonces hay un peligro muy grande cuando hay una recaída en una persona. Y queremos tomar este capítulo 12, versículo 43, y queremos estudiarlo en esta oportunidad con usted para que veamos la importancia de perseverar y mantenernos en el camino de nuestro Dios. Dice la palabra del Señor: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. A través de la palabra del Señor, Dios nos enseña de un peligro de una recaída. Quiero hablar primeramente desde el ámbito médico y desde el ámbito secular para luego tomar la parte espiritual. Cuando una persona está ingresada en un hospital y de repente esta persona tuvo mejorías, los médicos empezaron a ver una mejoría en la persona y ven su diagnóstico y observan que la enfermedad ha ido disminuyendo y aunque en algunas situaciones la enfermedad no haya desaparecido, pero la persona dice, el médico dice, bueno, vamos a darle de alta, y sabemos que en la casa la persona puede recuperarse. Y la persona la envían a su casa y conscientemente la persona, estando en su lugar, cree que la situación ha pasado por completo. Pero recordemos que cuando una persona es dada de alta de un hospital, un médico le da de alta, esta persona debe tener un tiempo de reposo para poder recuperarse, porque una recaída es peor que la misma enfermedad. En el caso de alguien que ha sido operado por X enfermedad, la operación puede abrirse, puede supurar o puede infestarse y tienen que hacer descoser y tienen que hacer otra operación, tratar con la infección y tratar con todo lo que esté afectando al cuerpo de la persona en este caso. Y ese es el peligro de una recaída en el ámbito médico, donde la persona llega una vez más al hospital y la situación se le empeora porque en algunas situaciones la infección pudo afectar otros órganos y esos órganos empiezan a dañarse debido a una recaída. Aquí hay una situación bien interesante. Cuando una persona tiene una recaída desde el punto de vista médico, lo que ocurre es que la persona confía en su propia fuerza y en su propia capacidad, pensando que ya está bien. Y desde el punto de vista médico y desde el punto de vista espiritual, ninguna persona debe confiar en sus propias capacidades, sino hasta que toda la situación haya pasado por completo. La palabra del Señor, cuando tocamos estos versículos, nos enseña la palabra de Dios que hay un espíritu inmundo. Cuando Dios hace una obra muy grande y una obra muy especial en una persona y un espíritu inmundo sale de una persona, nos dice la Biblia que ese espíritu anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Recordemos que los espíritus siempre buscan un organismo vivo para habitar dentro de ese organismo. Este tiene que ser un cuerpo, ya sea de animal o ya sea de una persona. Usted puede ser un demonio, no puede estar en un animal. La Biblia enseña que cuando Jesús llegó a Gadara estaba el endemoniado y ellos rogaron al Señor para que se metieran en un hato de cerdo. Y el Señor pues les concedió que se metieran en los cerdos y una enorme pérdida. Cuando hablamos de un espíritu inmundo, hablamos que es un demonio, y Cristo hizo milagros en muchas personas que estaban endemoniadas, y este tema es de considerarse en la vida de alguien que un día fue libertado, que un día se entregó al Señor, que un día estuvo en la casa del Señor y que estuvo sirviendo al Señor, pero luego interrumpió su vida espiritual y decidió retroceder, y a esto se le llama una recaída.
Cuando hablamos de una recaída, no hablamos de algo que sucede de la noche a la mañana. Recordemos que ninguna enfermedad ocurre de la noche a la mañana. Todo tiene un proceso y lo mismo ocurre con la situación espiritual. Cuando una persona se aleja del camino del Señor, no es ese día el que tomó la decisión, sino que hace mucho tiempo atrás, aunque estaba en la iglesia, aunque perseveraba, aunque cantaba, hacía todo en la casa del Señor, había en la vida de esta persona un índice que le iba alejando y apartando del camino del Señor, hasta que un día fue manifiesto y la persona tomó por cuenta propia la decisión de alejarse. Y aquí el Señor se encuentra con una situación bien interesante, donde a Jesús le están demandando señal y preguntándole que si habían señales que ellos debían de creer, y el Señor les dice que la generación mala y adúltera demanda señal, y les dice el Señor por señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Eso está en el capítulo 12 siempre. Pero dice la palabra de Dios en el versículo 44 que este espíritu anda por lugares malos, pero después dice, volveré a mi casa. Cuando hablamos, y regresando un poquito atrás, hablando de las enfermedades, hay enfermedades que son muy graves, y las recaídas son más graves que la enfermedad inicial, y es donde la gente empieza a decir, no, yo ya me siento bien, ya estoy bien, no hay ningún problema. Y ese es un problema en el sentido espiritual también. Cuando una persona se cree autosuficiente y se cree que ya él solo puede sostenerse, y es más, he escuchado frases de muchas personas que dicen, bueno, tengo tantos años de estar en la casa del Señor, sirviéndole a Dios, y nunca he tenido una recaída, nunca me he caído. Y yo siempre lo he mencionado y siempre he sido claro y he sido bien enfático con esto, que quien nunca ha caído es porque nunca ha estado de pie, porque todo el que ha estado de pie en algún momento ha tenido que caer. Y estamos hablando en nuestra vida espiritual. ¿Por qué razón tiene que ser así? Para que la misericordia de Dios sea manifestada sobre la vida de una persona. Ahora, dice la palabra de Dios que el espíritu inmundo insinúa volver al cuerpo de esta persona que un día fue liberada. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la haya desocupada, barrida y adornada. El demonio en sí insinúa volver, y insinúa tomando atributo de propiedad sobre la vida de una persona cuando dice, volveré a mi casa. Recordemos que ningún cuerpo es casa de ningún demonio, pero aquel demonio dice, volveré a mi casa. ¿Por qué razón dice a mi casa? Porque la persona que un día estuvo en el camino del Señor y se alejó del camino de nuestro Dios, lo que ocurre es que la casa que antes era templo y morada del Espíritu Santo, hoy se ha convertido en una casa donde solamente pueden habitar espíritus inmundos. Y para ser más claro y más entendible en este punto y en este aspecto, cuando una persona ha estado en el camino del Señor y decide alejarse por cuenta propia, es más fácil ganar a una persona para Cristo que nunca ha buscado de Dios que una persona que ya estuvo un día en la casa del Señor. ¿Por qué? Porque ya no se está batallando con una persona, sino que se está batallando con 8 demonios. La Biblia dice que el demonio decide regresar y con él trae 7 demonios más. Eso es lo que menciona la palabra del Señor. Y ahora dice que la casa la encuentra desocupada, la encuentra barrida, y esa persona ahora que antes había estado buscando del Señor, su casa está completamente vacía. Ya no hay deseo de buscar de Dios, ya no hay entrega por la presencia del Señor, ya todo le parece rutinario, le parece aburrido, porque no ha tenido un encuentro personal, un encuentro directo con nuestro Dios. Y cuando hablamos de esto y hablamos de una religión, no hablamos de obtenerse de las cosas que el mundo muchas veces enseña, sino que estamos hablando de tener una mente consciente de las cosas que son correctas y las que no son correctas delante de nuestro Dios. Ahora, el cristianismo, mi estimado hermano, amigo, no es, cuando hablamos del cristianismo, no es una religión negativa compuesta por prohibiciones. En ninguna manera es así, sino que es algo que Dios ha permitido para que nosotros nos acerquemos a Dios. Ahora, a los demonios no les basta muchas veces llegar ellos solos. Ahora nos encontramos con una dificultad muy grande. En el caso de una persona, de un hombre, cuando un hombre ha buscado de Dios y ha decidido apartarse,
Antes no tenía malas palabras, pero hoy sí las tiene. Antes no tenía el vicio del cigarro, pero hoy sí lo tiene. Antes no tenía el problema del alcoholismo, pero hoy sí lo tiene. Antes no tenía problema de tener muchas mujeres, pero hoy sí lo tiene. Y así sucesivamente se van acumulando, se van agregando más situaciones negativas con las que la persona hoy lucha y se le hace más difícil. Por esa razón, la recaída es más peligrosa que mantenerse en el camino del Señor. Es más peligroso, una recaída es muy peligrosa. ¿Por qué? Porque ya viene una persona con una situación difícil del mundo, estuvo en el Señor y ahora tiene una recaída. El enemigo ataca por la parte donde a la persona le afecta más. Si a una persona le afecta el hecho de tener muchas mujeres, entonces le va a atacar por ese punto. Si le afecta el cigarrillo, va a atacar por ese punto. El enemigo nunca va a atacar por un lugar donde nosotros no tengamos una parte débil. Siempre va a atacar en el punto débil de cada persona. Por esa razón, dice él, volveré allá a la casa desocupada, barrida, y dice, entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él. Ahora ya no dice que son menores, no dice que son inferiores, sino que son peores. O sea que la gravedad de una persona que recae es más difícil y solamente nuestro Dios puede liberarle. Ahora, yo quiero explicar esto. Por esa razón es que muchas personas que un día estuvieron en el camino del Señor sienten en su corazón el deseo de volver y se les hace tan difícil regresar porque la lucha y la oposición que hay dentro de sus corazones y dentro de sus vidas no les deja avanzar tal como ellos quisieran avanzar. Por esa razón nos dice la palabra de Dios que una persona, hablando de los demonios, ellos dicen, volveré a mi casa. Y habla como que si fuera su casa, como que si fuera personal, como que si esa casa le perteneciera. Y este espíritu inmundo llega a la vida de una persona. ¿Por qué razón? Porque la persona se entregó a Cristo, pero un día recordó el pasado, recordó la vida anterior y fue atraído y seducido por las tentaciones, y las tentaciones llegaron a afectarle tanto que hoy para levantarse a esta persona se le está haciendo demasiado difícil, le está costando tanto levantarse de la condición. Por esa razón nuestro Señor dijo en esta oportunidad, entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Y ahora dice, así también acontecerá a esta mala generación. El apóstol Pablo nos dijo que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, autoridades de las tinieblas. Esa es la lucha que todos y cada uno de nosotros tenemos como cristianos. Pero también dice la Biblia que nosotros no debemos ignorar las maquinaciones del diablo. Toda persona que ignora las maquinaciones del diablo es presa fácil del enemigo. Por esa razón, mire lo que dice la palabra del Señor. Salomón el proverbista dijo que si un pájaro sabía que le estaban tendiendo una trampa, ese pájaro iba a huir. Fue muy claro en decirlo. Si un pájaro sabe que le están tendiendo una trampa, ese pájaro va a huir. Ahora, si nosotros sabemos específicamente que el diablo está tendiendo una trampa y que está tratando de debilitarnos y que está tratando de que nosotros recaigamos, dice la palabra de Dios que nosotros debemos huir. Así como habla de ese pájaro, debemos huir. Pero muchas veces utilizamos la palabra de Dios en contra, usando aquel versículo que dice, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Y tratamos de resistirlo sin buscar de la presencia de Dios, sino que en nuestra propia humanidad, en nuestra propia carnalidad, y de esa manera jamás ni nunca vamos a poder lograrlo. Volviendo una vez más al inicio de esta enseñanza, cuando hablamos de una recaída en el sentido clínico o médico, nosotros sabemos que al momento que una persona sale de un consultorio, de un hospital público o privado, el médico da una serie de instrucciones: qué debe ser, qué no debe ser, qué debe comer, qué no debe comer, cómo debe andar, hasta cuánto tiempo debe tener reposo, qué tiempo no debe tener reposo, lo especifica. Y Dios mismo especifica todo eso a través de su palabra cuando nosotros estamos pasando por un momento de debilidad, porque las recaídas son más difíciles. Aparecen los problemas familiares, los problemas económicos, aparecen enfermedades, aparecen demonios posesionándose sobre la misma familia. Por esa razón es necesario hoy que tenemos vida y que tenemos la oportunidad volvernos a Dios.
Y si el enemigo ha puesto una artimaña para que nosotros recaigamos, la salvación no depende de ninguna persona. La salvación depende única y estrictamente de nuestro Dios, porque Él fue quien se manifestó en carne, derramó su sangre preciosa para que usted y yo fuéramos salvos. La salvación no la otorga ningún líder religioso, ningún sacerdote, ningún pastor, ningún hermano. No lo otorga nadie, sino solamente nuestro Señor Jesucristo. Y por eso nuestra vida debe estar rendida, completa y única y estrictamente a nuestro Dios, para poder ver una victoria al momento de que el enemigo quiera vernos derribado, quiera vernos destruido, quiera vernos en miseria y en desgracia. Ahora, hablando desde el punto de vista muy actual, nosotros nos damos cuenta de que el enemigo utiliza a aquellos que un día estuvieron en el camino del Señor para que ellos recaigan. Y la Biblia nos enseña que el enemigo utiliza sus artimañas, y muchas veces lo que hace es que cuando la persona ha recaído, solamente sirve de burla, solamente sirve de escarnio para poder señalar a aquellos que aún estamos dentro del camino del Señor. Pero también la Biblia dice que aquel que piensa que está firme, que mire que no caiga. Dice la Biblia también que nosotros debemos velar por nuestra salvación, debemos guardarla con temblor, debemos guardarla con esa pasión que solamente nuestro Dios otorga a nosotros, sabiendo que el enemigo tiene sus artimañas. Por eso dice que cuando hay una recaída, hay 7 demonios más. Está el demonio principal y hay 7 demonios más que están tratando de atacar a una persona, y por esa razón es que cuesta mucho. Pero al Señor dijo una clave muy grande para poder vencer. Él dijo: este género no sale sino con oración y ayuno. Pero en la persona que ha recaído debe existir una necesidad enorme de poder buscar de Dios para que todo demonio sea vencido en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esa debe ser una prioridad en aquel que desea volver a la presencia del Señor. Por eso el Señor dice que si nosotros todavía queremos volvernos a Él, que Él también se vuelve a nosotros, y que es misericordioso para con nosotros, y que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan a un arrepentimiento. En el término literal, no sé si usted ha visto una persona que un día estuvo sano, enfermó, terminó en un hospital, tuvo una recaída, y luego esta persona, en vez de sanarse, murió. En vez de recuperarse, esta persona murió. Y nos preguntamos por qué se dio esta situación. Porque la persona no supo cuidar el tiempo de recuperación, el tiempo donde tenía que iniciar una nueva etapa, ahora enfrentando ciertas situaciones. Y es lo mismo que ocurre con la vida de una persona que ha estado en el camino del Señor y que tuvo una recaída y no cuidó su vida espiritual. Lo que ocurre es que muere, y cuando muere, dice la Biblia que muere lejos de Dios. Muere sin Dios y sin esperanza. Y lo que nosotros no queremos es que nadie muera así. El Señor no quiere que nadie muera así. Si nosotros no nos interesara la salvación suya, no estaríamos hablando de esto en este programa, ni tampoco tomáramos un poquito del tiempo o invirtiéramos las bendiciones económicas que Dios nos da para hablar de la salvación. Pero nos interesa que usted que nos escucha pueda entender que Dios le ama, que Dios le aprecia, que Dios quiere hacer algo con usted, que Dios quiere que reaccionemos para que volvamos una vez más al camino del Señor y que nos presentemos delante de Él conscientemente y diciéndole: Señor, yo he fallado delante de ti, pero tú eres el único que me puede levantar, el único que me puede dar fuerzas, el único que me puede dar la sabiduría para salir adelante. Y mi estimado hermano, yo quiero hacer una oración breve por usted que se ha alejado del camino del Señor, pero que necesita volver a nuestro Dios, que necesita tener ese encuentro una vez más con Él, que necesita sentir una vez más la misericordia del Señor, que necesita sentir esa presencia que hace mucho tiempo no la siente. Hoy vamos a orar por usted, y ahí donde se encuentra, ahí si está alejado del Señor, no importa. Él dice que vengamos a Él tal y como estemos, trabajados, cargados. Él nos va a hacer descansar, y dice que tomemos el yugo de Él, que el yugo de Él es ligero, la carga de Él es ligera, es fácil, y dice que lleguemos a Él y Él nos va a hacer descansar. Si usted toma la decisión de hacer un reconcilio, queremos orar por usted en esta oportunidad. Señor, clamo por aquellos que hoy están tomando esa decisión de volverse una vez más ante tu presencia. Aquellos que están alejados de tu camino, pero que hoy están volviendo, Señor, ante ti. Ruego que seas tú, Señor, tomando en cuenta la decisión y la voluntad de ellos, Señor,
para que ellos puedan ver, Señor, y contemplar de su misericordia y reconocer que sin ti, Señor, no somos absolutamente nada. Borra toda rebelión, todo pecado, Señor, y dales una nueva oportunidad de buscarte y de servirte, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor.